sembrando pobrezas, bandejas en casa. Yo quiero... Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa, Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompaña en la mañana de hoy el comoderador Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a Joe y buenos días a todos los radioescuchas. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. El primero sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, sus críticas, sus felicitaciones. Y nosotros le prestamos atención para programas subsiguientes. El próximo detalle que quisiéramos mencionar es sobre esta marcha que ocurrió hace una semana atrás sobre las circunstancias de la Universidad de Puerto Rico. Y sobre eso, pues, Juan Carlos nos tiene una pequeña descripción al respecto. Sí, pues la marcha fue convocada para las 10 de la mañana, comenzando en la Plaza Colón del Viejo San Juan. Allí se reunió, aquello se llenó la plaza, y se dirigieron a toda la congregación allí, representantes estudiantiles y representantes docentes y no docentes, expresando en gran manera su rechazo, ¿no?, al modo de presidir la Universidad de Puerto Rico que tiene la presidenta Sayira Jordán Conde, pero también en gran medida denunciando los efectos que han tenido los recortes dracónicos que ha estado sufriendo la Universidad de Puerto Rico. Para que la gente entienda un poco, para lo que usted compraba con $1 en el año 2016, hoy le cuesta $1.38 en promedio. Para el 2016, la Universidad de Puerto Rico recibía $834 millones al año del Fondo General. Hoy día está recibiendo 500 millones. Compara 834 millones del 2016 con 500 millones del 2026 y te das cuenta que por cada $1 que recibía la Universidad de Puerto Rico en el 2016, hoy está recibiendo 43 centavos. Imagínese usted que usted tendría que hacer en su casa si su ingreso fuera 43% de lo que está recibiendo ahora. Con la misma número de gente en tu casa que tienes que atender con toda la familia y todas las obligaciones por igual. Exactamente, todas las obligaciones siguen siendo igual y una de las maneras, y entendemos que esto es por diseño, es decir, están estrangulando a la universidad y obligándola a tomar unas medidas que son perjudiciales para ella, ¿no? O sea, cuando tú no tienes suficiente dinero, pues dejas de comer ciertas cosas y eso afecta a tu salud. Pues eso está pasando en la Universidad de Puerto Rico, en donde usted tiene que, son bien pocas
las contrataciones de personal docente que se está llevando a cabo y para rellenar los huecos que quedan, pues se hacen contrataciones a tiempo parcial en donde bueno, los profesores que son contratados a tiempo parcial pues no tienen el ingreso que pueden tener teniendo un contrato a tiempo completo, quiero decir un nombramiento, ¿no? Un nombramiento a tiempo completo, y eso impacta a sus ejecutorias. O sea, que una persona que está contratado a tiempo parcial tiene también que buscar trabajos, otros segundos trabajos para poder cumplir, y ahora su tiempo, todo el mundo tiene 24 horas al día, pero las actividades educativas en los lugares en donde se enseña ocurren desde más o menos las 8 de la mañana hasta más o menos las 7 o las 8 de la noche y ya. Y una de las misiones de la Universidad de Puerto Rico es hacer investigación, es hacer servicio, ¿no? Son 3 misiones, enseñanza, educación y servicio. Ajá. Y cuando tú tienes un contrato a tiempo parcial, pues realmente no tienes tiempo para hacer ni investigación ni servicio. Entonces, y tampoco tienes tiempo para otros menesteres que los profesores con nombramiento hacen, ¿no? Como por ejemplo, servir de consejeros en organizaciones estudiantiles, organizar charlas que son extracurriculares, actividades extracurriculares para los estudiantes, y hacer unos proyectos de investigación que también envuelve estudiantes, y eso es toda la investigación y servicio, y esa es toda la experiencia que tiene un estudiante de una universidad, que hace que la universidad sea universidad y no un simple colegio profesional. Bueno, Juan Carlos acaba de entrar entonces en lo que sería nuestro tema en el día de hoy. Nuestro tema en el día de hoy, quisiéramos hablar de qué cosa es la universidad y qué cosa es lo que nosotros interpretamos se le está haciendo difícil a la universidad para poder cumplir con las obligaciones que tiene. Así que teníamos que darle los buenos días aquí a 2 de nuestros queridos mantenedores. El uno, Gabriel Andrés Rodríguez Fernández, quien también acaba de entrar por la puerta. Muy buenos días, Carlos, y a todos los compañeros y las personas que nos están escuchando por la radio. Y al compañero José Israel Alameda Lozada, que está a punto de reventar aquí. No me quieren dejar hablar. Esto es una... sí, gracias. Axel, cantando. ¿Tú vas a decir algo respecto de lo que dijo Juan Carlos Alameda? Sí. Voy a añadirle. Tú vas a añadirle. A menos que no tenga la agenda otra cosa por ahí, mira a ver. No. Nuestra idea es aquí para que la audiencia tenga conocimiento de este detalle. Yo creo que ellos lo conocen. Mira, el doctor Juan Carlos Martínez Cruzado fue profesor de biología, ahora jubilado, pero sigue haciendo investigación y sigue colaborando en la universidad. Gratis. Durante... No cobro un centavo. Sin cobrar un Okay. centavo. Ajá. Tenemos al doctor José Israel Alameda, economista, durante una cantidad de años, tanto como profesor de economía como economista en el país. Tenemos a Gabriel Andrés, quien se adiestró inicialmente como economista y después como planificador. Y entonces... Y ha enseñado en la Escuela de Planificación de la UPR. Y ha enseñado en la Escuela de Planificación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. 10 años nomás. Así que tenemos... Y Carlos Ulises Pavón. Y yo pues que soy profesor de física durante los pasados Dios sabe cuántos años. Así que tenemos un panel de educadores universitarios quienes por una de estas cosas de la vida, porque nosotros nos conocimos posteriormente en la vida, yo creo que el que yo conocí más antes fue a Juan Carlos, cuando éramos estudiantes. Estudiantes graduados los dos. Estudiantes graduados. Sí. De hecho, yo te conocía desde que eras estudiante subgraduado, por otra amistad que teníamos, una joven que estudiaba
biología en aquel momento, Lizzie Kaufman. Lizzie Kaufman, sí. Sí. Así que, y los otros, pues los vine a conocer acá en la faceta más profesional. Pero lo curioso es que todos hicimos nuestro bachillerato en Mayagüez y después fuimos a estudiar en algún lugar algo de nuestra escuela graduada. Y tenemos unas ideas sobre qué cosa es la universidad y en qué manera la Universidad de Puerto Rico se le está maltratando al día de hoy, que yo creo es la pugna de los estudiantes. Sí. Así que, habiendo dicho eso, Alameda, tú me ibas a decir. Mira, este servidor que está aquí, José Herrera Alameda Lozada, conjuntamente con el profesor retirado ya, Alfredo González, hicimos un estudio más completo sobre el impacto socioeconómico del sistema de la UPR. La UPR no es solamente 11 recintos, su labor no es enseñar, misión no es solo enseñar, sino que tiene otras aportaciones importantes. Para empezar, desde la fundación de la UPR descubrimos que fue parte importante en la formación de la clase media en Puerto Rico, de aumentar la productividad económica y aumentar los niveles de ingresos de las familias puertorriqueñas. También la aportación de la Universidad de Puerto Rico al mundo, ¿verdad? Porque muchos emigraron hacia otros lugares, otras empresas en Estados Unidos, pero también fuera de Estados Unidos. Yo tengo amigos que trabajaron en Arabia, en la industria petrolera, que es un muchacho de aquí de Mayagüez Terra, ¿ves? Para que crean que no es algo esotérico. Y podemos seguir señalando. Añadimos también de que la universidad tiene otras industrias dentro, como por ejemplo Sea Grant, que aporta significativamente al conocimiento de la protección de las costas y del mundo costero, que es importante para los pescadores de nuestra isla. Sí, y trabaja con los pescadores Y trabaja educando a los pescadores y atendiendo algunas de sus necesidades, sí. Eso no lo tiene otra universidad. No. Y extensión agrícola. Sí, servicio de extensión agrícola. Está bien, pero voy por parte. Es una lista. Es una lista. La extensión agrícola. ¿Podemos hablar de extensión agrícola? Dale tú lo que entiendas. El servicio de extensión agrícola tiene, creo que 11 estaciones. Está la estación experimental agrícola también. Esa tiene 11 estaciones en todo Puerto Rico. Ellas hacen investigación sobre agricultura tropical, ¿no? Agricultura exactamente. ¿Y por qué son 11 estaciones? Porque es que cada una de ellas está en una zona que es climáticamente diferente. Encuentras una en Corozal, otra en Ajunta, otras allá en Juanadía. Entonces tiene para animales y para plantas, ¿no? Pero aquí más cerca está la de Isabela, que es plantaciones, y está la de Laja, que es para ganado porcino, ganado... El conocimiento de las ciencias marinas, la isla Magueyes, que eso tampoco la gente lo conoce muy bien, y muchos de los investigadores que nosotros conocemos dentro del Departamento de Ciencias Marinas. Tenemos además la red sísmica. La red sísmica es única en Puerto Rico. Claro, funciona también con fondos colaterales federales, perfecto. Pero dentro de la universidad son recursos que tenemos en la universidad para que funcionen para beneficio de Puerto Rico y de las islas del Caribe. La red sísmica tiene las funciones, obviamente todo el mundo lo sabe. Quisiera usted añadir algo más que sepa más. El servicio de extensión agrícola entonces también orienta a agricultores, igual que Sea Grant orienta a pescadores. El servicio de extensión agrícola orienta a agricultores y inclusive le provee en muchas ocasiones plantas, ¿no? Para poder sembrar también. Sí. Y hay muchos profesores que también en otros campos del conocimiento y de la acción social desarrollan proyectos de impacto en las comunidades, en los diferentes pueblos y ciudades de Puerto Rico, aquí en Mayagüez en particular. Bueno, lo que se ha hecho en Casa Pueblo, en gran medida se ha hecho con conocimiento técnico del recinto universitario de Mayagüez. Bueno, este muchacho que trabaja en Casa Pueblo es parte también de la facultad nuestra. Sí, Arturo Mazol, aunque él es microbiólogo, pero conoce entonces ingeniero de Mayagüez, del recinto de Mayagüez, y ahí tiene la red. Gerson Bocham, Agustín Irizarry, O'Neill, son personas que han trabajado en el establecimiento de lo que son hoy día las redes eléctricas de Casa Pueblo. Hay proyectos de la Universidad de Puerto Rico, tanto de Geopiedras como de Mayagüez,
en donde se trata de la rehabilitación de prisioneros, de personas que están en las cárceles. Así que hubo un profesor de matemáticas, un venezolano que vino a trabajar a Puerto Rico durante un buen número de años, que inició un proyecto de adiestramiento de personas encarceladas. Ahora mismo la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras ha celebrado graduaciones tanto de mujeres como de hombres que han completado algún tipo de grado universitario mientras estaban en la cárcel, y con ello han logrado reformar sus vidas. Cuando por fin salgan, entonces pueden hacer una aportación muy buena. Gabriel, tú ibas a decir algo, perdón. Mencionaste de un estudiante y profesor de otro país, y esa es otra faceta que también tiene la Universidad de Puerto Rico. Es un centro de estudios para profesionales en desarrollo de muchos otros países, sobre todo de América Latina. Y eso a su vez hace que sea un centro de interacción intelectual, profesional y económica con otros países. La Escuela Graduada de Planificación, donde yo estuve de profesor por 10 años, fue la primera escuela de planificación en América Latina. Y durante muchos años, todos los planificadores, todos los que se querían especializar en la planificación en América Latina venían a estudiar aquí. Correcto, sí. Y eso lleva a que la universidad entonces aportó al desarrollo de mejores gobiernos y desarrollo económico en el resto de América Latina. Cuando yo estudié planificación, pues yo soy egresado de la Escuela de Planificación, cosa que quizás no sabían, conmigo estudiaron personas de Colombia, Panamá, de las Islas del Caribe, había una persona de Belice, y así por el estilo que recuerde. Y eso es otra aportación de la dimensión de la Universidad de Puerto Rico. No quiero que se me olvide la Escuela de Medicina, que no es solo por formar médicos, sino profesionales en el área de la salud, demografía, que tienes áreas de... Bueno, allí le dan tratamiento a la gente, o sea, hay un hospital universitario. Allí está las pruebas genéticas que le hacen a los neonatos en todo Puerto Rico. Cada persona que nace en Puerto Rico, cuando nace le sacan una gotita de sangre para hacerle una prueba genética para saber si va a tener distintas condiciones genéticas que se deben conocer de antemano, como por ejemplo, estoy recordando ¿cómo que se llama esta? Oye. Tú me mencionaste una vez aquella de la... Bueno, está la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson, esa del cobre. Sí, esa del cobre, pero hay otras también, fenicetonuria, que esa es bien común. Ese es el tipo y eso se hace gratis, ¿verdad? Atención dental en la misma escuela de medicina, tienen atención dental porque es parte del ejercicio de formación de esos profesionales el que tú vayas a hacer tratado médico con pacientes, y claro, están supervisados por médicos licenciados, pero los que están estudiando tienen que ir identificando las diferentes condiciones y cómo se manifiestan en la salud de las personas. Tocante a ese punto, mi dentista privada que yo tengo, que se llama por alguna razón Hidalgo Gastambide Alameda. No Alameda también de apellido, Cristiano. Alameda. Ella es sobrina mía. Ella estudió en la escuela de odontología y ella ganó un premio precisamente aportando, porque ella iba a las comunidades pobres a hacerle trabajos dentales a los niños y a las personas que no tenían los recursos para pagar. Eso lo hace la universidad. Entiendan. Se nos ha olvidado Luis Aceijo y el Centro de Comunidades. Ese era el que iba a mencionar ahorita. Exactamente. Sí. Y podemos seguir la universidad. Espérate, ¿qué es lo que hace Luis Aceijo? Son proyectos para ayudar al desarrollo de comunidades, entrenar a los estudiantes en cómo entender, diagnosticar los problemas que tienen diferentes comunidades y ayudar entonces a que la comunidad se organice y trabaje por su propio bien. Espérate, Luisa Aceijo es adiestrada en ciencias sociales, pero los problemas de las comunidades incluyen problemas de infraestructura, problemas de relaciones con el gobierno. O sea, ¿cómo ella maneja ese tipo de cosas? Pues porque le enseña a la gente a trabajar por sí mismo, o sea, organizarse como comunidad y tener, por lo tanto, un standing, una oportunidad mejor de
conseguir mejoras para la comunidad que si está cada uno tirando por su cuenta o si ninguno está tratando de trabajar por la comunidad. Y ella tiene estudiantes de distintos trasfondos académicos. O sea, ella, aunque es una profesora de ciencias sociales, no todos sus estudiantes son estudiantes de ciencias sociales. Ella tiene estudiantes de ingeniería, y tiene biología. colaboradores Ajá. de los otros departamentos Ajá. que involucran a sus estudiantes en proyectos bajo la tutela de la doctora Luisa Chaijo. Así. No quiero que se me olvide también la Escuela de Derecho. La Escuela de Derecho tienen una aportación también, aunque hay otras escuelas de Derecho interamericanas en la Universidad Católica, perfecto, no hay problema. Pero también tiene una dedicatoria a los gente pobre hacia Una hacia dedicación grupos. a las personas Sí, pobres. claro. Tienen un instituto para ayuda a las personas pobres que necesitan Mira. consejería legal. En el Instituto de Cooperativismo también se enseña en la Universidad en Río Piedra. Recuerdo el siguiente problema. Mi hijo, el hospital Trilla, Fernando Trilla, de la Universidad de Puerto Rico, Carolina. en la 65 Infantería. Por alguna razón yo tuve que llevar a mi hijo hasta que estaba por allá, llevarlo a ese hospital. En ese hospital se llegó una persona indigente, de ambulante, que un carro le dio un cantazo, ¿verdad? Lo llevaron. Entonces una de las personas que estaba allí decía, oye, ¿y este indigente quién paga entonces las costas? No era uno de los médicos, no era enfermero. Ahí lo atendieron como si fuera el rey de España, ¿verdad? Para que sepa. Y yo le dije, el Estado, porque esta institución pertenece a la UPR, ve la diferencia importante de lo que significa ser el Estado y lo que es la UPR, la Universidad. El sistema, yo le digo el sistema de la UPR, porque no es los 11 recintos que enseñan, lo que sea, matemática, biología, química, no. Dejé física con la Sí, intención a propósito, de yo lo propósito. sé. Mira, pero es importante que la universidad no es, esto es lo que es la universidad. La universidad no es un reducto para meter políticos partidistas. No es para tener ahí la campaña político-partidista de ningún partido, sea el quien sea, para no mencionar, porque la gente dice, no, sí, pero lo que tú quieres es que tengan los de allá de izquierda. No, nadie. La universidad tiene que funcionar de una estructura y un corazón diferente. Yo creo que ese es parte del problema que sufre la Universidad de Puerto Rico ahora mismo. Pero me parece que las protestas mayormente van dirigidas a la degradación de la universidad, convertirla en colegios. En un colegio donde realmente lo único que se haga sea enseñar. Y enseñar especialmente para colegios profesionales posiblemente. Artes vocacionales, es lo que quería. La actual presidenta quiere convertir la universidad en un colectivo de artes vocacionales. Porque eso es lo que ella ha tenido en su vida profesional. Yo creo que gran manera de la oposición que hay contra ella, además de su actitud de soberbia, ¿verdad? Pues también es su trasfondo y lo que ella respira y aspira. O sea, ella no es una persona universitaria, es evidente. Y la gente se da cuenta. Añade esto a la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno... O sea, dicen que el puesto le queda grande. Hay una vicepresidenta de la Junta de Gobierno que viene de ser la directora de un partido político, de la Comisión Estatal de Elecciones, que no tiene ninguna, ni ha tenido vinculación. No la sacamos del departamento de física, de biología, de matemática. En física no lo meta. Que ha tenido aportaciones a la academia, a la enseñanza, a la investigación. No, señor. Entonces, eso molesta y era la retina cualquiera de los que estamos allí. Pero entonces su actitud es precisamente la de desprecio a todos los servicios que hace la Universidad de Puerto Rico y toda la investigación que hace la Universidad de Puerto Rico. Hay algo que cuando estamos viendo toda esta situación, también hay que reconocer
hemos estado hablando de todas las cosas que hace la universidad para el país e incluso para el mundo, para Latinoamérica y el mundo. Y lo importante que ha sido en nuestra historia. Pero también hay que señalar que en el aspecto operacional, la universidad no son solamente los estudiantes y los profesores. Necesita una planta física, necesita montones de otros tipos de empleados no docentes que mantienen la planta física y dan servicios de apoyo al proceso de educación, de investigaciones, de publicación de esa información al país, y que esta administración o estas pasadas administraciones han estado poniendo en práctica a través de esta restricción injustificada, porque no había ninguna razón ni siquiera para que la Junta de Control Fiscal entrara a hacer algo con la Universidad de Puerto Rico. Sí, no estaba en quiebra, ni tampoco no estaba en la lista de las agencias en quiebra, no tenía problemas con un sistema de retiro, ni que estuviera embrollada, y sin embargo se meten ahí y empiezan a aplicarle, por una parte, el estrangulamiento económico de arrancada, quitarle la mitad del presupuesto, y al quitarle esa mitad del presupuesto, tú decías al principio, los profesores entonces no se pueden estar renovando, porque no hay fondos para estar contratando nuevos profesores, se van retirando los que están, pero también la planta física se ha deteriorado de una forma terrible, y los empleados no reciben aumentos hace más de 11, 12, 13 años. Sí. Y otra cosa que hace la Junta de Control Fiscal es chantaje. Aguanta parte del presupuesto hasta que tú hagas tal cosa. Entonces se ponen ellos a mandar en la Universidad de Puerto Rico, siendo que ellos no tampoco son universitarios, no son puertorriqueños, no son electos por el pueblo de Puerto Rico, no son nombrados por nadie, nada más que allá en el Congreso. Y dentro de esa situación se mete entonces la política partidista de la administración de gobierno, que se empeña, que es la crisis, la vertiente actual de la crisis, en imponer una dirección que no tiene nada que ver con la universidad, que todo su contexto es político partidista, y ni siquiera de un partido, de una facción de un partido, y meten la pelea que hay entre dos o tres facciones en el partido de gobierno, la meten dentro de la universidad. Pero yo creo que a paralizar los procesos. Hay un diseño para acabar con la universidad como universidad. O sea, esto es un ataque contra el pueblo de Puerto Rico de parte de la Junta de Control Fiscal. Sí. A ver, la actual presidencia de la universidad fue seleccionada por la Junta de Gobierno. El recinto universitario de Mayagüez se negó a participar en la llamada consulta sobre la selección de esta presidencia por las razones que fueran. Otras unidades del sistema participaron de la consulta, pero expresaron que esta persona, la que está actualmente en la presidencia de la universidad, no era la candidata preferida de las unidades. No fue recomendada por nadie. No fue recomendada por ninguno de las unidades. Y aquellos que no la recomendaron es porque no consideraron ni tan siquiera su candidatura, porque no merecía el asunto. Y sin embargo, esta persona está allí, y a pesar de que conoce tan poco de la universidad, y peor que conocer poco, porque uno nace ignorante, lo que pasa es que a lo largo de la vida vas aprendiendo, pero aprende si quieres aprender, y esta persona pues tampoco se ha preocupado, parece ser, que en aprender sobre el sistema tan complejo que está presidiendo. Y es allí donde reside la gran queja de los estudiantes que se encuentran en huelga. Yo quisiera aprovechar unos minutitos para hablar sobre lo que en la universidad llamamos procesos de consulta para seleccionar gerentes académicos. ¿Y por qué me preocupa esto? Porque en este programa, que es Voces de la Soberanía, una de nuestras grandes argumentos es que nuestro pueblo puede aprender a realizar todas las facetas del gobierno si nos ponemos
las botas y nos ponemos a trabajar para hacer las cosas. Y entonces allí la universidad tiene algo que se llama unos procesos de consulta. Yo no tengo duda de que hay defectos en algunos de estos procesos de consulta y empecé precisamente por allí, diciendo que el proceso de consulta sobre la selección de la presidencia pues no funcionó. Pero no funcionó no porque los recintos no hubieran decidido participar en el asunto, sino porque la Junta de Gobierno no le hizo caso a la información que le dijeron los recintos. Así que, ¿qué cosas son esto que nosotros llamamos los procesos de consulta? Y yo sé que entre nosotros es posible que tengamos visiones un poquito encontradas al respecto de esto, pero no importa, eso es parte de los procesos de consulta. Bueno, que las universidades, por lo general, así es como funcionan, pero ¿cómo se dice? Las estructuras superiores de las universidades respetan el parecer de aquellos comités de consulta. Eso en Estados Unidos es la norma. Es decir, cuando se dice, tienes que hacer un comité de consulta para consultar cuál debe ser el próximo rector del recinto tal, pues se sobreentiende que esa consulta no es una consulta pro forma, es una consulta real. Y las decisiones toman en seria consideración esas consultas. Es algo que no ocurre en Puerto Rico, o que bueno, en mi experiencia es que a veces ocurre, pero nunca ha ocurrido como debía ocurrir. Y muchas veces ese proceso de consulta es despreciado completamente, como fue ahora mismo con del nombramiento de la presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Y tengo que decir que la razón por la cual muchas veces el recinto decide no formar un comité de consulta es porque se han cansado de estar haciendo recomendaciones a través de comités de consulta que no son utilizados para nada. Sí. Así pasó en esta semana, nombraron a 3 rectores en propiedad, de Calley, el de Humacao y el de Arecibo. Los 3 rectores eran interinos desde agosto. La actual presidenta entró en julio. O sea, ella entró, votó a los 3 que estaban, que entraron estos 3 de interinos, entonces comienza con un proceso de consulta. Ninguno de los 3 senados académicos acordó formar un comité. Nadie quiso formar un comité porque se dieron cuenta por dónde iba esto. Y ella lo que hizo fue darle nombramiento permanente o en propiedad. Ella recomendó a la Junta de Gobierno que le diera nombramiento permanente, porque ella no nombra permanentemente, es la Junta de Gobierno. Es la Junta de Gobierno, sí, nombramiento en propiedad a estos 3 rectores que estaban en forma interina. Mira, sí, hay que señalarle a la gente que los que votaron por Sayira Jordán en la Junta de Gobierno es 0. O sea, no, de la proceso de consulta, que estamos hablando de la consulta. 0, nadie. En ningún recinto. No hubo ningún recinto. Ningún recinto la apoyó. Gremio. Y hubo recintos que sí formaron comités de consulta y recomendaron, entre los más recomendados estaba la rectora de Piedra y el rector de Mayagüez. Correcto. Pero que fueron 2 de los que ella despidió, una porque no trabajó con la infraestructura y el otro no se sabe por qué, porque todavía no hemos averiguado. Sí. Pero que hay que recordar entonces, si la universidad en sí, si dentro de la universidad no la estaban recomendando, nadie la estaba endosando, entonces ¿cómo es que fue la seleccionada? Y quería que comentaran pero de cómo funciona, cómo ha sido la composición de la Junta de Gobierno y cómo fue que actuó en este caso. Porque eso no hace mucho era parte de las noticias. Pero que no es la primera vez que pasa eso. Que no es la primera vez, pero que los representantes de la universidad que forman parte de la Junta de Gobierno, que son una minoría, no la querían. Y ni siquiera algunos de los nombrados por el gobierno la querían, pero entonces intervino directamente la gobernadora. Bueno, Francisco Dómenes. Específicamente. Fue Francisco Dómenes. Y también conjuntamente con el secretario de Educación,
que también fue otra de las fichas importantes, porque este secretario de Educación es parte de la Junta de Gobierno. Volvimos a lo que era el esquema de los 60 y los 70, en donde el secretario de Educación es parte de la Junta de Gobierno de la universidad. Correcto. Tocante a... Yo tengo datos aquí que quisiera compartir con ustedes. Yo cogí, antes de la Junta de Supervisión Fiscal que llegó, fue en junio del 2016, 7 años después y 7 años antes. Para que ustedes vean, la Universidad de Puerto Rico, la matrícula ha venido descendiendo por muchos factores, ¿verdad? Pero la población en esa edad se ha venido reduciendo, XYZ. Pero antes de la Junta, la reducción fue de 8.8% en la matrícula. Cuando entra la Junta, se acelera y es 26% la reducción. Es 3 veces más. Cuando miramos los datos de la matrícula, los ingresos no operacionales que vienen por otras fuentes como donativos, fondos federales, y miramos también lo que viene del pago del gobierno central, porque acuérdate que había una fórmula que es que el 9.6% del promedio, que llegaba como a 1,000 millones que recibía la Universidad de Puerto Rico. Bueno, pues la Junta siempre se ha proclamado de estar en contra de que el Estado aporte. Recuerdo yo que hice una presentación en el 2016 en el anfiteatro de Yagüez, el Teatro Yagüez, que me decían que en el plan fiscal de la Universidad de Puerto Rico entendía la Junta de Supervisión Fiscal que debíamos funcionar como una universidad americana, que esto es que los estados le quitaron la subvención o pago a las universidades y que aumentaban la matrícula. Eso dicen ellos, pero no existe una universidad pública en Estados Unidos que no tenga subvención estatal. Pero sí, sigue. Lo tienen. Bueno, de hecho, el porcentaje de presupuesto estatal más alto que los de aquí. Mucho más. En promedio, la universidad de cada estado recibe el 8.8% del Fondo General del Estado. Y esos estados son más ricos que Puerto Rico. Claro. ¿Verdad? Entonces la base es mayor y el porciento es mayor. Aquí lo que se está recibiendo ahora mismo solamente el 3.8%. Correcto, mira. Entonces, los aumentos de la matrícula, tengo aquí la data, busqué los estados financieros. Aumentaron desde que vino la Junta hacia acá y empezaron a aumentar la matrícula, unos 200 millones de ingresos. En el costo de la matrícula. En el periodo entre el 2017 al 2025, ¿verdad? Este es el estado financiero. Pero la reducción del pago del gobierno central, yo le digo pago porque ese es el compromiso del Estado con Puerto Rico, se redujo en 400. O sea que por un lado nos dan 200, entraban 200 de matrícula y se redujo obviamente la aportación del gobierno central en 400. Por lo tanto, hay una ecuación deficitaria de esa manera, porque si era cierto lo que decía la Junta, de que con la matrícula, los aumentos, tú ibas a subsanar la reducción, falso. Empíricamente hablando, los datos de los estados financieros te demuestran que ha sido 200 que aumenté por la matrícula y perdí 400 del gobierno central. Eso fundamentalmente puede explicar por qué razón, después de la Junta de Supervisión Fiscal, la matrícula ha bajado en 26%, y solamente el número estudiante 26%, la matrícula total del sistema, de todo el sistema, 26%. ¿Y por qué razón? Antes de 7 años antes bajó 9% nada más. O sea que se triplicó fundamentalmente la caída de la matrícula por este tipo de ecuación que he querido señalar. Es decir, el efecto ha sido que el número de jóvenes que decide estudiar en la Universidad de Puerto Rico se ha reducido drásticamente como consecuencia de los aumentos en el costo de la matrícula. Y la reducción significativa de ese pago de ese gobierno central hacia la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, hay $500 millones para darle exención contributiva a Ascensia.
La cosa. Para eso sí hay dinero. Y también estamos hablando de que hay que más dinero en tu bolsillo, que hay que bajar las contribuciones de la gente, etcétera, etcétera. Bueno, ahora mismo la universidad recibe 500 millones de dólares del Fondo General, pero de acuerdo a la ley número 2 de 1966, que no ha sido derogada, que se supone que se le dé el 9.6% del Fondo General, y eso equivaldría, estuve mirando, más de $1,000 millones. Es decir, Sí, ahora no, mismo está recibiendo la Universidad de Puerto Rico 600 millones de dólares o inclusive, es decir, está recibiendo menos, ¿cómo es? Ha dejado de recibir o está dejando de recibir unos 600 millones de dólares al año. Que le hacen mucha falta. Le hacen mucha falta. Y entonces vemos como en el caso de cuando Energía Eléctrica la estrangularon, una junta de gobierno político partidista empezó a estrangular y los bonistas, que no, antes de María no se estaban comprando piezas de respuesta, así que cuando llega María, entonces no habían piezas para hacer las reparaciones necesarias y decían, esta agencia no funciona, pero es que ellos mismos la habían estado estrangulando. Pues en la universidad ahora están criticando que esté bajando la matrícula y la mala condición en que está la planta física y los estudiantes no tienen los apoyos necesarios para subsistir en términos de viviendas de estudiantes, que las han ido cejando, las viviendas de estudiantes que tenía la universidad. Y entonces le echan la culpa a la universidad y porque no sirve, pues la siguen estrangulando más todavía. Mira, usando más estadísticas, tú sabes, el sistema CIMAGO para hacer el ranking de las universidades en distintas partes del mundo, pues para el año 2016, que fue cuando por primera vez se congeló lo que el Fondo General le daba a la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico estaba entre el 5% superior de todas las universidades latinoamericanas. Entonces, para el año 2020, pues se puso peor, porque le congelaron el presupuesto, estaba en el 11%. ¿Qué pasa? Que en el 2021, entonces viene el plan fiscal y le bajan el presupuesto a solamente 500 millones de dólares. Pues para el 2022, la Universidad de Puerto Rico entonces cae en el 17% superior y en el 2024 en el 25% superior. Es decir, en cuestión de ranking. En ranking, o sea, mientras en el 2016, cuando fue que nombraron a la Junta de Control Fiscal, la Universidad de Puerto Rico estaba en el 5% superior, ahora está en el 25% superior. Pero es la única de Puerto Rico que está en esos rankings. Y es la única, exacto. Sigue siendo la mejor por mucho, pero ya tú ves cómo todo esto ha tenido un impacto grandísimo sobre la Universidad de Puerto Rico. Y sigue siendo la que gradúa más estudiantes. También. Esto es importante que la gente entienda que el resultado de la situación de la Universidad de Puerto Rico no es en los estudiantes pelú, no son los comunistas, no es que fueron a Cuba y recibieron un adiestramiento de Díaz-Canel y Fidel Castro, no, nada de eso, nada de eso. Es el resultado del esquema que lo están tratando de hacer hace tiempo, del mismo sistema político partidista que hemos tenido, que ha quebrado la autoridad, quebrado el acueducto, se ha metido el país, quebraron todo. En todas las agencias de gobierno está metida el sistema político, no la política, no la política partidista, que es peor todavía. La politiquería partidista. Esa cosa. Y los intereses de los cabilderos, los contratistas. ¿Cómo es que todo se está ocurriendo mientras el presupuesto del gobierno sigue creciendo? Porque aún ahora que están las cosas tan malas, todavía ha crecido otro poquito más. Y sin embargo, la misma Junta de Control Fiscal le preocupa que en el presupuesto no está quedando dinero para mantener actividades básicas y tener reservas por si acaso hay problemas. Pues, ¿dónde se están yendo los chavos? Y creo que tú hiciste un estudio, Alameda, de que el 60% del presupuesto se está yendo en contrato. Exactamente. Entonces hubo otra institución que siguió el estudio y la tendencia siguió posteriormente. Esto es porque yo veía que el número de personas que el gobierno contrata estaba bajando de 200,000. Si tú los miras ahora están en 330,000, gobierno central. Busca la figura, eso yo lo hice para el pleito contra la Junta de Supervisión Fiscal. 200,000 personas que tenía el gobierno, y ya están en 130,000 empleados. Pues durante ese periodo de tiempo,
iba aumentando el presupuesto, no bajaba, Sí. aún ajustándolo a la inflación. Aún si yo dijera, bueno, lo que pasa es que la inflación, pues yo lo ajusté a la inflación por el índice de precios y seguía aumentando. Es decir, se está gastando más, pero no es en empleado, es en contrato. Exactamente. En contratos, que yo creo que no es Francisco Dominic el que controla todos esos contratos ahora mismo. Contratos Ah. que surgen del cabildeo, que es Ajá. a lo que se han dedicado. No se legalizaron el cabildeo, que antes era ilegal, estar vendiendo influencia. Ahora no solamente es legal, ahora Tienes todo- agencias que tiene están agencia dedicadas al y asunto tiene al del encargado, cabildeo. al encargado de aprobar Los todas las contratos. contrataciones del gobierno. Es un cabildero. Es un cabildero, tiene una compañía de cabilderos. A mí me parece que también hay que señalar que el presupuesto de Puerto Rico también incluye el mantenimiento, todos los gastos de la Junta de Control Fiscal. Esa es una agencia adicional para Puerto Rico que no redunda en nada que sea positivo para Puerto Rico y sin embargo el país tiene que pagar esa operación. Así que el dinero que tiene el gobierno de Puerto Rico para sus funciones se reduce cuando yo tengo que dedicarle 1,000 y pico de millones de pesos al funcionamiento de la Junta de Control Fiscal cada año, más los pagos de la deuda según lo negocia la Junta de Control Fiscal. Ahora bien, volviendo entonces al asunto de la universidad, y Alameda trajo un punto, parece ser que el problema de la universidad no es estos estudiantes que, jóvenes del país, que aman este país, levantan una voz de protesta en contra de los abusos que tienen contra la institución en donde ellos se están forjando. Y es allí donde nosotros tenemos que justipreciar, puede que no estemos totalmente de acuerdo con algunas de las posturas de los jóvenes, pero la realidad es que ellos están levantando una cara valiente en pro de una queja, quejándose de que la universidad, ya sea internamente, con el hecho de tener una presidenta que no tiene, perdona Joe, ni peja idea de lo que, es que yo iba pasando por allí, no tiene la presidenta peja idea, y la palabra es otra, pero usted sabe cuál es la palabra, de qué cosa es la Universidad de Puerto Rico y cómo tiene que manejarse, pero también es una acción de muchos años en donde la llamada Junta de Control Fiscal y los aliados que tienen el gobierno de Puerto Rico le han estado haciendo daño al país de los puertorriqueños y a la universidad de los puertorriqueños. Y es allí entonces donde usted que me está escuchando debe poner un poco de corazón y de raciocinio. Me parece que nosotros tenemos que plantear una voz de apoyo a lo que están reclamando los estudiantes, porque es una manera de detener este sangrado que le tienen a la universidad, a pesar de todas las cosas positivas que hace la universidad en pro de los puertorriqueños. Mira, una de los reclamos también de la marcha de la semana pasada es la reforma universitaria. El proyecto de la Cámara 880, que ha sido presentado por ¿Proyecto cuál de la Cámara? Proyecto de la Cámara 880. Ese es el que se está considerando ahora en la Cámara, por lo menos. En la Ajá, Cámara de sí. Representantes, que la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria, que está compuesta por empleados no docentes, empleados docentes y estudiantes, pues han trabajado comenzando desde el año 2018, lo presentaron por primera vez en marzo de 2020 y ha estado puliéndose cada vez más y más. Hasta el momento, pues, logró en el 2023 que fuera aprobado en la Cámara de Representantes, pero después no fue atendido en el Senado de Puerto Rico. Pero es un proyecto de ley que busca darle a la Universidad de Puerto Rico un financiamiento robusto y estable, pero sobre todo también darle una gobernanza más participativa y más democrática, de tal manera que se respeten los procesos de consulta, en donde esos procesos de consulta se hagan vinculantes, es decir, que el nombramiento tiene que haber sido recomendado por ese comité de consulta, y que los nombramientos sean a término, es decir, que no estén el presidente o los rectores o los decanos
ocupando sus puestos a voluntad de la Junta de Gobierno, como es actualmente, sino que tengan garantizado un término con el cual ellos puedan contar, ¿verdad? A menos que cometa un crimen o algo por el estilo, pero que normalmente puedan contar con un número de años para ellos establecer un plan para el desarrollo de su unidad. Ahí hay algo bien importante que tú estás diciendo, Juan Carlos. Los procesos de llamada consulta dentro de la universidad ocurren con un objetivo en mente, y es que la comunidad universitaria pueda indicarle a los candidatos a alguna posición en la gerencia académica: estas son las áreas que a nosotros nos preocupan y que nos interesa desarrollar. Y en la medida en que esos candidatos se dan cuenta de la importancia de eso y pueden incorporarlo en su plan de trabajo, que entonces ahora el gerente académico y la comunidad puedan trabajar mano a mano en el desarrollo o en el refinamiento de las ofertas universitarias que la universidad provee. En la medida que llega alguien que dice: no, ustedes van a hacer lo que a mí me dé la gana, y eso no está necesariamente ligado a lo que es el personal que está en esa instalación, o no está ligado a lo que son los planes que han estado trabajando durante años estas personas que están en la institución, entonces lo que ocurren es unas confrontaciones y unas pérdidas de esfuerzos enormes. Desarticula lo que es la universidad como un lugar para el trabajo en consenso en favor de la población puertorriqueña. Así que eso que tú mencionaste en el proyecto de ley, de darle dientes a los procesos de consulta de manera tal que sean vinculantes. Si una comunidad me dice, este departamento me dice: este es el director que nosotros creemos que debe estar allí por las siguientes razones, y son razones que no son políticas, entonces más vale que las autoridades más arriba estén prestando atención a eso. Los gerentes académicos no son sirvientes del que está más arriba en la jerarquía, son propiamente puntos de contacto entre la comunidad universitaria y los jerarcas que están más arriba. Y esos jerarcas más vale que tengan no tan solo un oído en tierra, es un corazón que trabaja junto con la comunidad universitaria, no por el beneficio de un partido político, sino por el beneficio de la comunidad universitaria, que eventualmente, como dijimos al principio de este programa, redunda en el beneficio del pueblo de Puerto Rico. De hecho, también el proyecto de la Cámara 880 impone controles sobre el contratamiento de personal de confianza, que usualmente son los batateros políticos, ¿verdad? Que tú ves en el Departamento de Educación que se gastan $90 millones en personal de confianza que no son necesarios, simplemente los ponen ahí para que tengan su sueldo y cooperen con el partido político. Pues se ponen unas cortapisas para controlar eso. Por ejemplo, los nombramientos que hace el rector pues tienen que ser aprobados por la Junta Administrativa. Los nombramientos que hace el presidente de la Universidad de Puerto Rico tienen que ser aprobados por la Junta Universitaria. De tal manera que siempre hay esto de cheques y balances y cheques, checks and balances. En la Universidad de Puerto Rico con este proyecto de la Cámara 880. En la medida en que sea posible. Por eso es que no la quieren aprobar. Bueno, y también el proyecto también incluía el detalle de los residenciamientos, la formulación de cargos sobre aquellos gerentes académicos que hayan violentado el reglamento universitario en alguna u otra medida, que entonces eso se pueda investigar y si hay que formar cargo. Si está cometiendo ese pecado de forma sistemática, sí, ¿te acuerdas? Exactamente, sí. Si está un errorcito no es, pero sí. Ajá. Así que el proyecto de la Cámara 880 tiene un desarrollo de lo que sería un país que ha madurado y que reconoce cuáles son los defectos que tiene la estructura de gobierno que nosotros tenemos. Y esas estructuras de gobierno tienen que madurar, pero no en la dirección de hacer más fuerte el poder autoritario de algunos jerarcas, sino es todo lo contrario.
es que cuando usted y yo pagamos impuestos, o cuando usted y yo trabajamos en una institución, esa institución tiene que cumplir con los propósitos que son fundamentales a la institución o al país. Y en esa medida, eso es lo que sería un país que va madurando en la dirección apropiada. Cuando acá nos vienen a decir que los países nórdicos tienen unos gobiernos que son más democráticos, nosotros no tenemos que hablar eso en el sentido puramente protocolario. Lo que tenemos es que tratar de hacer de que nuestro país tenga estructuras de gobierno que sean responsivas al pueblo, que sean cada vez más democráticas. Eso es lo que nosotros llamamos aquí voces de la soberanía. Ese es nuestro gran preocupación. Gabriel, tú ibas a reventar. No, es que la universidad, incluso desde antes, nos está enseñando a través de su escuela de administración pública cómo se debiera organizar el gobierno y cómo llevar a cabo procesos verdaderamente democráticos y combatir la corrupción. Y es una de las cosas que está ahí producida por la universidad y que el gobierno se niega a aceptar. Y es parte de lo que va a ser fundamento en un país soberano para establecer un sistema verdaderamente democrático y sostenible, donde el pueblo de Puerto Rico se pueda sentir representado y tener un verdadero control de su futuro, no como ahora que bajo la estructura colonial y la Junta de Control Fiscal no hay control por parte del pueblo de nada. Son solamente estos intereses económicos extranjeros o locales que están controlando nuestra vida constantemente, chupándole al país toda la riqueza que se sigue produciendo, sino que podemos construir un país soberano, que sea el pueblo el que tenga el poder para establecer un gobierno verdaderamente democrático desde los niveles comunitarios hasta el nivel nacional y desarrollar una estructura política y económica coherente con los valores de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Y ese es el objetivo de este programa de Voces de la Soberanía, de los trabajos de CONAVO y del Movimiento Diálogo Soberanista. Y los estudiantes y profesores y trabajadores de la universidad que están protestando y reclamando cambio en la universidad, se están llevando el país en esa dirección y hay que apoyarlo. No sé decirlo mejor. Solamente me queda despedirnos de ustedes hasta el próximo sábado en este Voces de la Soberanía, la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Hasta el próximo sábado, tengan todos muy buen día. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.